Buenos días, damos inicio a nuestro webinar Optimizar versus automatizar el centro de distribución, que será dictado por nuestro consultor Camilo Andrés Hurtado. Él es ingeniero industrial y mecánico de la Universidad de los Andes, con conocimientos en producción, operaciones logísticas, análisis de datos, desarrollo de proyectos en simulación y diseño de centro de distribución. Les recuerdo que por medio de la herramienta pueden hacer sus preguntas, las cuales responderemos al final del webinar, y también realizaremos algunos sondeos a lo largo de la presentación. Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy, como estaba mencionando Lady, vamos a hablar sobre optimizar versus automatizar el centro de distribución. Básicamente, en este webinar veremos una perspectiva práctica de cómo las operaciones de los procesos de un centro de distribución pueden estar o no de una forma optimizadas o automatizadas. Es muy importante entender que los diferentes procesos están realizados mediante diferentes operaciones y estos a su vez están generados por diferentes actividades. Bueno, antes de dar inicio como tal al webinar de hoy, vamos a mostrar un poco de quiénes somos nosotros. Bueno, ¿quiénes somos? Entonces, SI es una compañía de consultoría de ingeniería especializada en el diseño e implementación de soluciones para la cadena de suministro. Nuestro enfoque como tal son los centros de distribución para el retail, paquetería, e-commerce, gran consumo, así como para el multicanal. Nos caracterizamos por estar ubicados en toda América. Como ustedes pueden ver en el mapa, tenemos diferentes sedes a lo largo de varios países y pues hoy precisamente estamos desde Bogotá. Que nos enorgullece y es que nosotros diseñamos como tal soluciones costo efectivas para nuestros clientes mediante la creatividad de experiencia y conocimiento del negocio. Bueno, antes de empezar como tal el webinar, vamos a realizar un primer sondeo para conocer como tal estos temas acerca de la automatización y optimización. Para ello, voy a realizarles un primer sondeo en el cual queremos saber, para usted o su compañía, qué debe hacerse primero, optimizar o automatizar. Bueno, ya la gran mayoría ha realizado el voto y como tal tenemos el siguiente resultado. Para el 82% de los asistentes es primero realizar una optimización. Para un 9% de los asistentes es automatizar y para otro 9% es realizarlo en simultáneo. Bueno, ya vamos a ver más adelante en el webinar cómo son estas prioridades entre optimizar y automatizar y cómo son manejados por nosotros. Bueno, ahora les voy a presentar la agenda como tal y en el día de hoy vamos a ver acerca del contexto general en la cadena de suministro. Vamos a ver la relación entre optimizar versus automatizar. Vamos a hablar de aspectos de evaluación para la optimización de procesos de distribución física. Vamos a tocar temas de automatización de operaciones en el centro de distribución. Y al final haremos una ronda de preguntas y respuestas que ustedes tengan acerca de la presentación. Bueno, en primer lugar tenemos el contexto general en la cadena de suministro. ¿Cuál es la función de un centro de distribución? Para hablar de este tema, en primer lugar tenemos que conocer el entorno de la cadena de suministro. Básicamente, ¿a qué nos referimos con el entorno? Y es que tenemos que saber en cuál de estos dos elementos estamos ubicados. Si nuestra compañía es una empresa manufacturera o si nuestra compañía es una empresa detallista. ¿Cuáles son las diferencias? Ahí podemos ver que, por ejemplo, la manufacturera está enfocada en temas de producción, control de calidad, mantenimiento de planta, inventario de procesos. Y como tal, la detallista maneja son gestión de categorías, un surtido, gestión de espacios. Tenemos temas como múltiples canales de atención y también de venta, que es muy importante observar en este caso. Y tenemos algo que son elementos comunes. Estos elementos comunes son denominados, por ejemplo, el almacenaje y distribución, temas de transporte, el abastecimiento, la revisión de calidad, importaciones, gestión de inventarios y una atención al cliente. Como podemos ver,
tenemos el tema de almacenaje y distribución, también el tema de abastecimiento. Por lo tanto, vamos entendiendo que el manejo de un centro de distribución aplica tanto para una empresa manufacturera como para una empresa detallista. Por lo tanto, tenemos lo siguiente, la cadena de suministro y, por ende, su distribución física. Tenemos, por ejemplo, dentro de las compañías el desarrollo del producto, un empaque de presentación, marca propia, la manufactura, la gestión de calidad, abastecimiento y gestión logística. ¿Esto qué implica básicamente? Y es la compañía como tal tiene que estarse centrando en estos temas para ir desarrollando cada vez más sus elementos. Si pasamos ya a un siguiente punto, el tema de almacenamiento, tenemos el manejo de inventarios, los transportes, importación y exportación, gestión de órdenes, una logística de retorno, servicio de distribución y una distribución como tal. Y al final vamos a presentar como tal los diferentes canales. Tenemos mayorista, minorista, catálogo o comercio electrónico, que es muy importante tener acá y es vamos a tener reabastecimientos más frecuentes, una mayor cantidad de eventos comerciales, unas fuertes estacionalidades por temporadas y altos costos del manejo del espacio en el tema de almacenamiento, que es muy importante tener en cuenta y es cuál es la función de mi centro de distribución para poder atender toda nuestra cadena de suministro. Y es básicamente yéndonos a una definición muy puntual y el centro de distribución es una interfase reguladora, es un amortiguador entre qué y qué, básicamente entre los fabricantes y o proveedores de productos y los puntos de venta o la atención del consumo del cliente, que es muy importante tener aquí presente y es dentro del centro de distribución vamos a tener diferentes tipos de procesos que nos van a permitir hacer una concentración, acondicionamiento y dosificación de los productos para ya colocarlos de cara a nuestro cliente, que es muy importante tener aquí presente y es la última frase que tenemos en esta slide y es básicamente el centro de distribución se localiza y diseña conforme a las estrategias y oportunidades logísticas de una organización. ¿A qué nos referimos con esto? No todos los centros de distribución tienen que ser iguales. No todos los centros de distribución van a tener los mismos requerimientos y las mismas restricciones. ¿Esto a qué se debe? Básicamente, tenemos diferentes tipos de industria y cada una de estas industrias tiene unos requerimientos especiales y necesidades diferentes. ¿Qué implica esto? No vamos a tener, por ejemplo, un centro de distribución similar para una empresa de retail y para una empresa, por ejemplo, de paquetería. No es exactamente lo mismo, cada una tiene unas necesidades y restricciones diferentes, unas condiciones de almacenamiento totalmente diferentes y son todas estas restricciones las cuales nos va a permitir empezar a conocer cuál es el centro de distribución ideal para nuestra operación, que es muy importante tener en cuenta, y es la velocidad. La logística es la encargada de poder cumplir con satisfacción las necesidades del cliente. Palabras comunes que escuchamos en diferentes empresas y es que si todo está bien, se felicita al comercial por ventas, pero si existe problemas, la culpa es básicamente de logística por no poder cumplir a tiempo las diferentes entregas como tal. ¿Cuál es la idea? La idea es poder tener un centro de distribución que tenga la suficiente capacidad de reacción para poder atender nuestro negocio. Para esto es muy importante que vamos a centrar y es conocer un esquema funcional de un centro de distribución. Y es básicamente en este slide vamos a encontrar a grandes rasgos los diferentes procesos que podemos encontrar dentro de un centro de distribución. Tenemos diferentes tipos de flujo acá, como ustedes pueden observar. Podemos tener un flujo directo entre proveedores y básicamente nuestros clientes, en donde simplemente estamos pasando por la línea de arriba punteada y estamos saltando todo lo que puede ser el centro de distribución. Esto sería básicamente en un punto en donde no necesitamos como tal tener un buffer, no necesitaríamos tener un almacenamiento, pero esto no ocurre frecuentemente. ¿Qué necesitamos como tal? Al necesitar un centro de distribución,
ya manejaremos diferentes niveles de profundidad y complejidad en el mismo. Podemos tener, por ejemplo, unas recepciones, la recepción del producto, el proveedor nos entrega como tal el producto, podemos tener una pre-recepción, normalmente se tiene una recepción del producto y de ahí en adelante empezamos a manejar diferentes niveles de profundidad en el centro de distribución. Podemos manejar un cruce de andén y es donde básicamente tenemos la recepción del producto, pasa a ser un cruce de andén, lo que denominamos el cross-docking, en donde pasa sencillamente, ya está predistribuido nuestro producto, lo que realizamos es una consolidación de este en un punto para hacer un embarque en otro, hacia otro lugar. ¿Qué otra cosa podemos tener? Podemos tener la recepción del producto, se puede generar un acondicionamiento del producto, los procesos BAS, y esos son todos esos valores agregados que le vamos a dar a nuestros productos, entre esos cuáles puede ser, si necesitamos colocarle algunas etiquetas, colocarle algún tema de precio, cambiar el empaque, diferentes elementos que pueda requerir nuestro producto para ser entregado a nuestro consumidor. Puede tener que se pase directamente a hacer un almacenaje o puede que generemos también como tal un flujo continuo. En el flujo continuo que tenemos y es, hacemos la recepción de nuestro producto, le hacemos ese proceso de valor agregado y pasamos directamente a hacer una clasificación para generar el empaque y la consolidación del mismo para ser enviado. Ya después de esto vamos a manejar temas, por ejemplo, de almacenamiento. Podemos tener una reacomodación o reabastecimiento dentro de nuestro almacenaje. Vamos a tener una selección de surtido o lo que nos denominamos como la selección de pedidos o órdenes de pedido, el picking como tal. Tenemos la clasificación de dicho picking, si estamos clasificando por ruta, por almacenes, diferentes elementos que podamos llegar a tener y vamos a manejar también todo lo que es el tema del empaque, la necesidad ya de entregar como tal estos productos empacados para que nuestras tiendas o ya sea nuestro consumidor final si estamos manejando e-commerce o algún otro canal, reciba nuestro producto como tal. También que es muy importante tener presente y es toda la logística de retorno, que se puede dar desde dos puntos. Se puede dar desde nuestras tiendas o clientes para que sea recibida por el centro de distribución o podemos tenerla nosotros desde el mismo centro de distribución cuando hacemos un retorno hacia nuestros proveedores del producto como tal, que es importante tener presente y es también vamos a manejar una gestión de control de inventarios, una gestión del control de tareas de trabajo y recursos, vamos a tener una optimización del equipo para el manejo de la mercadería. Este punto es muy esencial debido a que queremos dentro de nuestro centro de distribución y es entre menor toques le hagamos a nuestro producto, pues menor va a ser el costo como tal de almacenamiento del mismo y adicionalmente pues vamos a incurrir en un menor riesgo de daño de nuestra mercancía. También que es muy importante, toda la gestión logística de retorno. La gestión logística de retorno es muchas veces, los centros de distribución únicamente se especializan en despachar y despachar y despachar productos, pero muchas veces tienen grandes dificultades el manejar como tal esa logística de retorno. Bueno, ¿qué hacemos cuando estamos teniendo unas altas devoluciones? ¿Cómo podemos atenderlas? ¿Cómo podemos mitigar esto? Y de igual forma, es muy importante tener presente todo el sistema informático de soporte para movimientos y distribución de mercaderías y es cómo le vamos a brindar trazabilidad a nuestro producto dentro de nuestro centro de distribución, cómo sabemos realmente cuántos productos estamos manejando en inventario, cuántos tenemos en almacenaje, cuántos están en nuestros puntos de picking, cuántos productos estamos despachando. Todo esto nos va a permitir empezar a generar como tal un diseño de cuál es el nivel de operaciones adecuado para nuestro centro de distribución. Mi compañía necesita que manejemos un cruce de andén, un flujo continuo, o ya el modelo de mi empresa requiere que tenga almacenaje, una reacomodación, tenga que realizar procesos de valor agregado, y si va a tener o no tener tipos de devoluciones o logística de retorno. Continuando con nuestra presentación, tenemos ahora el tema de optimizar versus automatizar.
Hicimos un primer sondeo en donde la mayoría de los asistentes nos decían que para ellos lo primero que se debe hacer es la optimización. Y en parte tienen toda la razón. Se pueden realizar en simultáneo, pero es muy importante que hagamos la optimización primero. ¿Debido a que las personas normalmente creen que la ruta es vamos a automatizar y por ende se va a optimizar, pero realmente la ruta es, como les dije, optimizar y luego automatizar? Hay algo muy importante y es no todo lo que es optimizable se necesita automatizar. Y en esto vamos a irnos enfocando un poco más a lo largo de nuestro webinar del día de hoy. Entonces, bueno, tenemos optimizar versus automatizar. Automatizar operaciones de distribución de mercaderías. ¿Qué ocurre normalmente y por qué no decimos automatizar operaciones del centro de distribución? Y es lo que realmente estamos realizando es la automatización de operaciones de distribución de mercaderías. No vamos a automatizar todo el centro de distribución, vamos a optimizar ciertos procesos, ciertas operaciones puntuales de nuestro centro de distribución que nos permita aumentar la velocidad que habíamos hablado al inicio. Pero para esto tenemos que hacer primero algunos elementos. Por eso, en primer lugar, tenemos esta pregunta: ¿qué es optimizar? Básicamente, optimizar lo que nos permite es encontrar la mejor alternativa para mejorar un proceso. No necesariamente es una máquina, es analizar cada uno de los pasos para establecer cuál es la cantidad óptima de pasos que se deben generar para dicho proceso. Ejemplo, muchas veces podemos tener que nuestros pasos tenemos el paso 1, 2, 3 para realizar ciertos elementos, pero no necesariamente hacer las operaciones en uno o dos o tres pasos. Es mejor, podemos hacerlo en uno o dos, o en ocasiones es mejor hacer a 5 pasos, 6 pasos, con el fin de optimizar mi proceso. Aquí que es muy importante cuando estamos hablando de maximizando el uso de los recursos en favor de los factores o entregables deseados del proceso. El punto aquí también se centra en minimizar aquellos factores o entregables no deseados. ¿Listo? Ahora, la siguiente pregunta que tenemos y es, ¿qué es automatizar? Y ahí abajo encontramos como tal la declaración de qué es automatizar. Básicamente, automatizar es llevar el proceso ya optimizado a incrementar la velocidad, disminuir tiempos. Si no optimizo, no puede que realice lo que es correcto más rápido, que puede ocurrir muchas veces. Si estamos automatizando, lo que estamos es aumentando la velocidad de ejecución de una operación. ¿Qué ocurre? Si yo no he generado una optimización, lo que puede que esté aumentando la velocidad y la precisión sea sobre un error. ¿Cuál es la idea también en una automatización? Y es, a la par, se puede estar generando una minimización de la intervención humana, que vamos a ver más adelante cómo manejar estos dos elementos. El manejo de esto nos va a determinar algo que se llama, listo, optimizar más automatizar, es algo que le denominamos optimatizar. ¿Qué nos referimos con esto? Y es, por definición, la optimización se aplica a los procesos de manejo y distribución de mercadería y la automatización se aplica a las operaciones de dichos procesos. En un contexto práctico, básicamente es lo que tenemos que hacer nosotros en primer lugar y es, tenemos que generar la optimización de los procesos de distribución con el fin de poder llegar a analizar si es necesario o no una automatización de este. ¿Qué decimos? Como tal, un concepto básico, la automatización no debe considerarse como el medio para la optimización de los procesos de distribución de mercaderías. ¿Qué ocurre? Podemos entrar en errores frecuentes que automatizamos sin haber optimizado, lo cual nos va a generar errores más rápido, más continuos y va a ser más dispendioso poder llegar a realizar una una optimización de nuestros procesos. Que es muy importante centrarse en este punto y es necesario trabajar en conjunto dichos elementos, conocer realmente todo lo que
de todos los procesos que se han optimizado, cuáles son susceptibles y o necesarios para nuestra operación de automatizar. En este caso, nosotros planteamos los siguientes tipos de automatización. ¿Qué encontramos? Tenemos un tipo de automatización denominada fija. Este fija se caracteriza por que son elementos constantes, se producen en grandes cantidades, normalmente aplica para una empresa manufacturera, en donde tenemos tareas continuas que se repiten con altos volúmenes. Y un ejemplo fácil y básico puede ser una planta embotelladora, en donde tenemos gran cantidad de elementos al día y va a ser algo que se va a mantener, ese volumen se va a mantener constante. Por eso denominamos que la automatización fija se genera cuando tenemos una aplicación de alta demanda y vamos a tener un largo ciclo de vida de los productos. Tenemos una gran ventaja cuando manejamos, por ejemplo, en empresas manufactureras como una embotelladora, manejamos, por ejemplo, unos altos volúmenes, los cuales nos va a permitir reducir el costo unitario del producto como tal, pues de la manipulación del producto, vamos a aumentar la eficiencia como tal de nuestra operación, pero al igual tiene unas desventajas como una gran inflexibilidad en el futuro, donde se cambie o se determine que ya no se necesita manejar grandes volúmenes, pues puede que no sea tan flexible hacer ese cambio de la automatización. ¿Qué incurre también? Tenemos una inversión inicial muy alta. Por otro lado, tenemos una automatización programable. Esta automatización programable nosotros le denominamos más para una gestión de operación, porque una gestión de operación y es la capacidad que tiene como tal el centro de distribución para gestionar los diferentes días. No todos los días va a tener, ejemplo fácil y sencillo, un centro de distribución de una empresa de retail, no todos los días va a tener el mismo arribo de productos, la misma cantidad de despachos. En este sentido, es necesario que el centro de distribución pueda estar preparado para poder atender esas temporadas altas, como mencionábamos al inicio, esas altas estacionalidades que son muy fuertes, pero de igual forma va a tener unos días muy tranquilos cuando no está en estacionalidad como tal, que es importante aquí tener presente, que vamos a tener una aplicación de producción por lotes, vamos a tener productos con diferentes opciones, y aquí es muy importante manejar la flexibilidad para cambios en el producto y un bajo costo unitario por grandes lotes. Que es muy importante tener presente unas desventajas que presenta la automatización programable, es el largo tiempo de preparación en productos nuevos y el alto costo unitario para lotes muy pequeños. Por otro lado, tenemos una automatización flexible. Cuando nos referimos a una automatización flexible, hacemos referencias a un nivel de mecanización que nos permite operar de una mejor manera. ¿A qué nos referimos? Nos va a permitir manejar una demanda variable, unos cortos ciclos de vida del producto y niveles de producción como tal o de lotes mucho más bajos. También nos permite, en ventajas como tal, una flexibilidad para cambios en el diseño y manejar algunos productos personalizados. ¿Qué desventajas tenemos? Y es una inversión inicial muy alta y un alto costo unitario versus lo programable. Ahora, estos son los diferentes niveles de automatización que podemos llegar a encontrar en una empresa o compañía. ¿Qué impulsa o qué nos genera estos niveles de automatización? Y son básicamente estos. El primero de estos es soportar y acelerar el crecimiento del negocio. Y es básicamente cuando nuestras metas o nuestros negocios nos demandan que tenemos que despachar más volúmenes semanalmente, cuando nuestras proyecciones de crecimiento nos dan que vamos a crecer a más de a 2 dígitos por año, donde podemos crecer básicamente la cantidad de ventas cercanas a un 20%, vamos a encontrar que tenemos que realizar una automatización con el fin de soportar dicho crecimiento del negocio. De igual forma, otro impulsor de la automatización es minimizar el uso de áreas
o de pues, como tal de la superficie para el manejo de las operaciones. ¿Y esto qué nos impacta como tal? Y es básicamente poder manejar en un espacio más reducido la misma operación que estaba manejando actualmente, poderla manejar y seguirla soportando durante tanto tiempo deseado. ¿Qué otra cosa tenemos como tal? El incremento en el rendimiento de las operaciones. A esto, vuelve y juega, nos remontamos en la palabra clave que es la velocidad. ¿Qué implica esto? Y es, nosotros vamos a optimizar como tal, no sé, en este caso supongámoslo, una distancia entre A y B, que sea la línea recta. Entonces, vamos a optimizar nuestras operaciones. Pero ahora, ¿qué buscamos? Buscamos cómo aumentar la velocidad para cortar esos elementos. Entonces, vamos a optimizar todo nuestro proceso de clasificación. Vamos a determinar cuál es el proceso ideal que tenemos que generar porque nuestros lotes necesitan que sean picados de cierta manera y la idea es ahora ver cómo podemos colocarle velocidad a incrementar el rendimiento de dicha operación de clasificación en este caso. Ahí es en el momento en donde vamos a entrar a automatizar. También que tenemos, maximizar la velocidad de la ejecución de las operaciones. Y es cómo puedo hacer para mover un producto desde cierto punto hasta otro punto. Y es algo que vamos a aumentar y ver constantemente. También que queremos mejorar la precisión de las operaciones. Este punto es muy importante y es básicamente la precisión de una máquina es fija. Con la gente el resultado es variable y siempre existe una incertidumbre. Pero como tal, ustedes van a observar y han observado centros de distribución que tengan una automatización, la precisión de su operación es muy alta. Y con lo tal, vamos a tener una reducción en devoluciones, producto mal enviado, algunos problemas como tal en la clasificación del mismo y eso nos va a disminuir el costo como tal de tener algunas imprecisiones dentro de nuestro centro de distribución. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos como tal? Asegurar la calidad y tiempo de entrega de la mercancía. Esto también es muy importante, pues ya que si básicamente tenemos un elemento, una máquina que nos permita manejar esto, pues vamos a tener un tiempo establecido en donde podemos llegar a operar, que es muy importante tener acá y es tanto la calidad en sentido de menor riesgo de daño de nuestra mercancía y tiempo de tener la certeza en cuánto podemos llegar a procesar el producto dentro de nuestro centro de distribución. Finalmente, tenemos unos temas y es el de suplir la escasez de mano de obra. Estos dos puntos son muy importantes y es, básicamente, existen grandes paradigmas con la automatización. Uno de ellos es la escasez de la mano de obra que se necesita para operar un centro de distribución. ¿A qué nos referimos con esto? Ahorita y ya actualmente en grandes ciudades ocurre elementos en donde se enfrenta el paradigma de la escasez de mano de obra y no tenemos la capacidad de tener una mano de obra calificada para operar nuestro centro de distribución. Es por esto que se pasa y se necesita realizar una automatización para suplir dicha escasez de mano de obra. Esto podemos observarlo, por ejemplo, en automatizaciones de hace pues, ya muchos años, en donde encontramos que toda la parte de Europa tienen automatizaciones de hace ya muchos años y es debido a esto que se ha tenido que suplir la escasez de la mano de obra. ¿Qué otra cosa es muy importante y es necesario tener presente? La automatización no se genera con el fin de disminuir las personas. Eso es un paradigma. El último bullet, que es disminuir el uso de mano de obra, y es que tenemos alto valor o poco productiva. ¿A qué nos referimos con este? Y es la automatización es hacer un proceso óptimo en términos acelerados. Es importante si se tienen personas de alto costo o estas personas que son poco productivas, poder minimizar el uso de ellos. Esto con el fin de que la automatización no se centra en eliminar
este alto costo de mantener ese personal de alto valor o que no son productivos, sino lo que busca como tal es optimizar el uso de tiempo de estas personas, con el fin de que poderlos manejar en otra operación, ubicarlos en otro lugar, pero como tal, al fin y al cabo, lo que va a terminar generando es poder mejorar las operaciones como tal de nuestro centro de distribución. ¿Qué buscamos? Es aumentar la velocidad de nuestro centro de distribución y con ello poderle dar un valor agregado a nuestros clientes como tal. Vamos a realizar ahora un segundo sondeo en el cual vamos a hacer la siguiente pregunta y es, ¿su empresa ha llevado a cabo algún proyecto para optimizar y o automatizar su centro de distribución? Bueno, mientras terminan las personas de realizar el sondeo, les recuerdo que pueden realizar preguntas sobre los temas que hemos abarcado y si tienen algunas dudas adicionales sobre la optimización y la automatización como tal. Vamos en este momento a cerrar nuestro sondeo y bueno, pues básicamente que hemos encontrado y es un 29% de los encuestados está actualmente ejecutando un proyecto de este tipo, el 7% está finalizando dicho proyecto y el 43% está interesado en iniciarlo. Aún el 21% no tiene pensado llevar a cabo un proyecto de este tipo. Bueno, aquí es muy importante y es para las personas que estén llegando a finalizar dichos proyectos, si tienen dudas o nos quieren hacer alguna pregunta como tal, bienvenidas sean. Bueno, para continuar con nuestra presentación, vamos ahora a entrar a hablar sobre los aspectos de evaluación para la optimización de procesos de distribución física. ¿Qué tenemos en este caso? Y es, vamos a hablar básicamente de las funciones base de nuestro centro de distribución. Tenemos estas 10 funciones bases de nuestro centro de distribución. Tenemos como tal la pre-recepción, una descarga o recepción del producto, la acumulación o preparación, tenemos las actividades de valor agregado, tenemos también el transporte interno, un almacenamiento, el manejo de surtido, la clasificación u órdenes, tenemos el manejo del empaque, un pesaje si es necesario en algunos casos, el empaque y como tal el manejo de todas las devoluciones. Que es muy importante tener presente acá y es de esas funciones bases de nuestro centro de distribución y recordando un poco el esquema presentado inicialmente de todos los diferentes procesos que se manejan en un centro de distribución, vamos a analizar el siguiente cuadro y es este análisis de procesos por tipo de flujo. ¿Qué tenemos? Tenemos los elementos que habíamos hablado inicialmente, que es el despacho del proveedor, las recepciones, acondicionamiento, el almacenaje, el surtido y el empaque, el despacho como tal, y la recepción de nuestros clientes. Y habíamos hablado de los niveles que podemos llegar a tener del manejo de la mercancía o del manejo de los diferentes tipos de flujo. Cuando manejamos un despacho directo, es importante que ustedes tengan en cuenta que si ustedes se denominan una empresa que demanda directamente hacia sus clientes, pues básicamente ¿qué van a tener? Van a tener dos toques del producto. Uno, como tal en el cargue, en el despacho del proveedor, y dos, cuando se está haciendo la recepción del mismo producto. ¿Qué ocurre? Ahora, cuando una empresa se denomina que es un cruce de andén, tiene que tener en cuenta lo siguiente. Genera un despacho de sus proveedores, los proveedores le envían producto, esta empresa genera la recepción y solamente hay dos toques dentro de su centro de distribución. Es cuando lo puede acondicionar, cuando lo está, cuando lo está clasificando y lo está haciendo el cargue nuevamente y ya al final cuando puede hacer ese despacho y la correspondiente recepción para sus clientes. De esa manera vamos a empezar a ver que diferentes tipos de flujo nos implica unas diferentes cantidades de toque y manejo de nuestro producto. Con lo tal, es muy importante que ustedes tengan presente en cuál de estos flujos se encuentra su empresa.
debido a que no todas las empresas necesitan el mismo tipo de flujo y cada uno de estos tipos de flujo necesita unas operaciones óptimas en cierto punto. Es muy importante también tener un nivel de prácticas operativas por procesos de centros de distribución. Y con ello nos referimos a esto. Y es, de acuerdo a su empresa, de acuerdo a sus requerimientos, de acuerdo también a las necesidades de la compañía, vamos a manejar diferentes niveles de prácticas operativas a los diferentes procesos. Entonces, en este cuadro, básicamente encontramos en la parte de la izquierda todos los tipos de procesos. En la parte de arriba, ya de las columnas, tenemos los diferentes niveles. ¿Qué es importante acá? Que ustedes logren identificar en cuál de estos niveles se encuentra su empresa o su compañía, en cuál de estos niveles se encuentra actualmente su operación y a cuál de estos niveles desean llegar a tener o llevar su operación. Y realmente analizar si llevar de un nivel a otro es lo óptimo o no. Entonces, en este caso, podemos encontrar, por ejemplo, en un proceso de almacenamiento, un nivel 1 de práctica operativa es cuando encontramos que el almacenaje se hace a piso, lo que se le denomina el arrume negro. También podemos encontrar cuánto nos puede llegar a costar si pasamos de un nivel 1, vamos a pasar a un nivel 4, que manejamos un almacén en racks de pasillo muy angosto, los denominados BNA, o si podemos pasar a un nivel 3, que es almacenaje incorporado en racks de doble profundidad. ¿Qué es importante aquí tener presente? Estos niveles de prácticas operativas van a la par o son definidas como tal en el proceso de optimización. Cuando optimizamos nuestros procesos, encontramos cuál es el nivel adecuado o óptimo para mi compañía, para mi operación de cada uno de estos procesos. Lo óptimo es que realicemos, por ejemplo, en tecnología, lo óptimo es que manejemos, no sé, un código de barras o lo óptimo es que manejemos dispositivos de voz y manos libres. Todo esto depende de nuestra operación, de la cantidad de volúmenes que manejemos y también de las definiciones como tal estratégicas que tenga la compañía sobre el manejo de su centro de distribución. También que puede ser o que podemos encontrar por esta línea. Los procesos de recepción. Un nivel 1 es si se descarga y se concentra y verifica las entradas, o podemos llegar a tener un nivel 5 que se hace una pre-recepción y ya básicamente conocemos qué es lo que estamos teniendo como tal de nuestro producto antes de ser recibido. ¿Qué es muy importante como tal? Entonces, en este momento es que ustedes conozcan en qué nivel de práctica operativa se encuentran los procesos de su centro de distribución y de igual forma vean y analicen si están llevando unos indicadores adecuados para el manejo de este. Ustedes dirán, listo, ¿qué indicadores podemos llevar para cada uno de estos procesos? Podemos encontrar algunos indicadores para analizar esto, que es muy importante tener acá y es, como ustedes bien lo saben, todo aquello que no se ha medido no es susceptible de mejora. Y es no podemos encontrar si es mejor tener un nivel de prácticas 1 a tener un 4 si no hemos medido realmente el impacto de este. Para esto es necesario manejar indicadores por procesos en el centro de distribución. En este momento están ustedes observando 5 diferentes indicadores que ustedes pueden manejar por cada uno de sus procesos. Y esos indicadores los agrupamos de la siguiente forma. Tenemos indicadores financieros de productividad, utilización, calidad y tiempo de ciclo. ¿Qué es lo que queremos analizar con esto? Y es, por ejemplo, en temas de embarque, conocer el costo de embarque por orden de cliente o destino. Si necesitamos es conocer la productividad, las órdenes completadas para embarque por hora hombre y la utilización de los mismos. Muy importante aquí, este elemento, el de utilización, muchas veces no es medido dentro de las empresas y con este no saben cuánto es su costo de subutilización de sus productos. Muchas veces se desea en los centros de distribución tener una mayor cantidad de muelles, pero no sabe realmente si están subutilizando o no dichos muelles.
¿Qué otra cosa es muy importante tener presente? Y es, por ejemplo, el porcentaje de calidad. Este indicador de calidad es interesante analizarlo, por ejemplo, cuando el porcentaje de órdenes perfectas en el centro de distribución es realmente cuánto fue nuestro nivel de servicio hacia nuestros clientes. Enviamos todo lo que era y lo que necesitaba nuestro cliente o sencillamente enviamos una gran cantidad de elementos y vamos a tener una gran cantidad de devoluciones. También es muy importante que ustedes analicen y vean y observen si realmente están sacando los indicadores necesarios para medir y evaluar sus procesos. ¿Con qué fin? Con el fin de determinar si el nivel de práctica que estábamos viendo anteriormente es el adecuado para su operación o no. Ahora, pasamos al tema de automatización de operaciones en el centro de distribución. Para eso es muy importante que tengamos presente los siguientes procesos de evaluación de operación en el centro de distribución. Tenemos, por ejemplo, el proceso de gestión de administración de mercadería, procesos de aprovisionamiento, tema de compras, procesos logísticos, el movimiento de la mercancía, de la mercadería, procesos de servicio al cliente, temas de ventas, procesos de logística inversa y es todo el manejo de devoluciones. Ahora, ¿qué podemos llegar a tener? Estos procesos son los encargados como tal en los cuales vamos a hacer la evaluación de nuestro centro de distribución. Y a estos procesos son los que vamos a buscar como tal optimizar y mejorar. ¿Qué es lo consecuente después de optimizar? Ver cuáles de ellos son susceptibles de una automatización. Y con ello vamos a mostrarles ahora cuáles son los sistemas y equipos típicos de automatización. En estos términos tenemos, por ejemplo, clasificadores unitarios de alta velocidad, clasificadores de cajas, clasificadores de sobre paquetería, operaciones asistidas por dispositivos de radiofrecuencia, operaciones asistidas por luz y o por voz, almacenamiento automatizado, el sistema de gestión de operaciones de distribución, un WMS, y un sistema de control de equipos automático, un WCS. Aquí que es muy importante que ustedes tengan en cuenta y es algo muy común y muy frecuente y es muchas veces se considera que por tener un WMS como tal ya la gestión de las operaciones de distribución se encuentra optimizada y ahí es un error muy frecuente o muy recurrente en las diferentes compañías y es, tengamos en cuenta que un WMS es un sistema que nos va a permitir una automatización en la gestión de dichas operaciones. Por lo tanto, es muy importante que para todos esos elementos, no solamente el WMS, sino para la clasificación de unidades, si vamos a implementar, por ejemplo, un PTL, el Pick to Lie, un Puck to Lie, si vamos a clasificar si vamos a implementar un voice picking, es determinar si ya nuestros procesos están optimizados con el fin de colocarle la automatización pertinente o requiere o necesaria. Con esto que implica y que estamos mencionando y es realmente debemos evaluar si es necesario como tal manejar una operación por un PTL, pero si la vamos a colocar, vamos a presentar los mismos errores que estamos teniendo actualmente. Es por eso que enfocamos y reforzamos la idea, es necesario optimizar nuestros procesos antes de realizar la automatización como tal. Ahora vamos a realizar un tercer sondeo en donde les vamos a pedir a ustedes que por favor nos comenten, nos compartan mm, de las tecnologías que acabamos de mencionar. Bueno, estas son algunas de las tecnologías que acabamos de mencionar. ¿Cuáles serían las ideales para la ejecución de las operaciones en su centro de distribución? Bueno, entonces en este momento estamos compartiendo el sondeo. En este sondeo encontramos que para el 7% de los encuestados dijeron que emplean pues sería ideal utilizar clasificadores unitarios
y también clasificadores de paquetería. Encontramos para un 21% sería manejar las operaciones a través de dispositivos de radiofrecuencia. Otro 21% es manejar sus operaciones asistidas mediante PTLs, pues por luz o por voz. Y encontramos en su mayoría que para el 43% lo fundamental es un sistema de operaciones de distribución del WMS. En este caso, lo que queremos continuar y es mostrarles a ustedes cuáles son esos indicadores de valor en la optimización de la logística. ¿Qué tenemos? Tenemos el tema de espacio, tenemos el tema de tiempo, velocidad, precisión, entrega, sistematización y sincronización. Voy a hablar en primer lugar de estos 7 indicadores y es, de acuerdo a lo que nosotros buscamos optimizar, vamos a necesitar enfocarnos más. Muchas empresas le van a dar mayor prioridad a la gestión de sus espacios. Unas empresas por sus tiempos de atención al cliente necesitan es poder manejar los procesos dentro de su centro de distribución pues, en el menor tiempo posible. También, ¿qué vamos a implicar? Poder atender todo de una pues, con mayor velocidad. La precisión es muy importante. ¿Qué pasa si nosotros estamos atendiendo, por ejemplo, el canal de gran consumo? O, por ejemplo, si estamos atendiendo uno de nuestros canales de distribución, puede ser, por ejemplo, el e-commerce. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener una gran precisión porque nuestro producto va a llegar como tal, es al cliente final. Y errores en temas, por ejemplo, del canal e-commerce van a representar la pérdida de un cliente. Básicamente, si tú entregas mal en el e-commerce en el primer momento, pues la verdad la imagen que le puedas brindar a tu cliente ya se ve perdida. Esa confianza de que el cliente obtenga el producto que desea se pierde. Es por eso que la precisión va a ir aumentando conforme vamos viendo el auge de los nuevos canales. Ya no estaría solamente en el canal tradicional donde las personas se dirigen a la tienda y compran el producto que realmente desean, sino cuando éstas confían y dan su voto de confianza a la compañía, a su empresa, en poder obtener algo que vieron en algún momento y que sea eso mismo lo que se les entrega como tal. Que necesitamos también algunos valores, bueno, algún indicador también de valor en la optimización de la logística es el manejo también de la sistematización. Con la sistematización que nos permite generar un mismo proceso de igual manera con el fin de que no dentro del mismo centro de distribución tengamos personas que estén haciendo el proceso de descarga de forma diferente, estén haciendo el proceso de carga de forma diferente. Eso nos va a aumentar los errores, nos van a aumentar la complejidad y nos va a generar ruido dentro de nuestra operación. La idea en la sistematización es que todos puedan generar las tareas de una forma ideal y que puedan irla generando con los estándares y parámetros que les permitan tener las definiciones, pues los indicadores que habíamos hablado anteriormente. ¿Qué otra cosa tenemos acá en este caso? También la sincronización. Y es cuando realizamos la optimización de nuestros procesos, vamos a mejorar la sincronización entre nuestros diferentes procesos. Vamos a mejorar el proceso de descargue cuando pasamos a almacenar. Podemos hacer una sincronización con los temas de despachos. Si necesitamos hacer el picking, ¿cómo haríamos el picking para que nuestro despacho salga lo más pronto posible? ¿Por qué? Porque también tenemos, por ejemplo, y hablando en este tema de Colombia, tenemos la complejidad de trayectos muy largos. ¿Cómo podemos hacer que nuestro producto que acabamos de recibir en puerta salga lo más rápido para poder enviarlo hacia una ciudad muy lejana? Todo este tema de sincronización es muy importante y nos va a generar como tal un valor agregado dentro de nuestra oferta hacia nuestro cliente. Finalmente hablamos de un tema de armonía y la armonía hacemos referencia es la capacidad que tiene el centro de distribución de manejar todas sus operaciones de una forma tranquila, pausada y no exista siempre ese riesgo de cuando
Hablamos con las personas encargadas del despacho y de saber que están saturados, que necesitan siempre personal adicional, que no saben realmente si el día de mañana va a llegar o no va a llegar el contenedor, cómo van a poder soportar la operación, y es como esa incertidumbre de qué ocurre si no pueden despachar la cantidad de producto necesario. ¿Cuál es este punto? Y es la optimización les va a permitir generar una planeación más sencilla de sus operaciones diarias con el fin de poder atender más fácilmente hacia sus clientes. Bueno, ya para finalizar, ir finalizando nuestro webinar, vamos a pasar a hablar sobre algunas preguntas y respuestas que tengan ustedes. Y recuerden, las pueden hacer mediante la herramienta y vamos en este momento a estar resolviendo y atendiendo algunas preguntas que tengan. Bueno, em, ya tenemos un par de preguntas como tal. Vamos a empezar con una. En esta pregunta nos dicen, de acuerdo a los aspectos impulsores de la automatización, ¿cuál es el más importante? Si recuerdan, estuvimos hablando de unos temas que nos van a permitir impulsar la automatización y antes de responder esta pregunta es muy importante que nos devolvamos a hablar sobre la definición del centro de distribución y es cuando mencionaba que el centro de distribución responde como tal a una estrategia de la compañía. El centro de distribución como tal, su definición, su diseño, su ubicación, responde a unas necesidades particulares de la empresa o del entorno. Por este motivo, el aspecto impulsor de la automatización es el que permite apalancar o permite alcanzar la estrategia de la compañía. En este caso, si mi compañía desea es poder atender más rápido a sus clientes, pues, un aspecto impulsor claramente va a ser el tema de la velocidad de atención hacia mis clientes como tal. Vamos a seguir revisando más preguntas que hayan y ya les estaremos comentando. Listo, perfecto. Otra pregunta que nos realizan es si quieren, y esa la hizo una persona que está realizando como tal, quiere iniciar una automatización y es si tiene que afrontar un proyecto de automatización dentro del centro de distribución, ¿cuáles son los principales factores a tener en cuenta? Bueno, en este caso es muy importante plantear lo siguiente y es cuando estamos realizando una optimización del centro de distribución, necesitamos en primer lugar, como les mencionamos, es entender la estrategia de la compañía con respecto a dicho centro de distribución. Con este fin, vamos a primero, en primer lugar, conocer cuál es la función de este centro de distribución, conocer qué es lo que la empresa espera o desea de dicho centro de distribución y de ahí en adelante empezaremos a analizar los diferentes procesos del centro de distribución, entender en detalle cuáles son todos los elementos que cubren todas las operaciones que se encuentran dentro de nuestro centro de distribución y de ahí pasaremos entonces a comprender y analizar ya son los registros históricos dentro de nuestro centro de distribución y es básicamente poder conocer qué es lo que ocurre previamente en nuestro centro de distribución, qué tipo de estacionalidades tenemos. Nuestro producto se maneja constantemente a lo largo del año o, por ejemplo, algunos de ustedes tendrán temporada muy fuerte ahorita en época navideña, donde tienen una gran cantidad de despachos. Es muy importante comprender cómo es el comportamiento de nuestro centro de distribución y de ahí pasar a optimizar como tal los diferentes procesos. ¿Cuáles son los procesos en los cuales nos iremos a centrar? Ya depende como tal de un diseño del centro de distribución y es conocer realmente cuál es el layout óptimo, no sé, cuál es el manejo de los procesos, qué tipo de picking, qué políticas de manejo del producto debemos tener. Todos esos elementos son factores muy importantes para tener en cuenta en el manejo, bueno, y en la optimización de un centro de distribución.
Bueno, tenemos otras preguntas, vamos a irlas mirando y ya las compartiremos con ustedes. Bueno, otra pregunta que nos realizan es, ¿qué opinión hay con respecto a implementar un WMS antes de realizar una mudanza del centro de distribución? Bueno, aquí es muy importante tener presente algo y es, en primer lugar, y es ver la necesidad de la empresa al implementar el WMS, conocer el por qué están implementándolo, o bueno, si ya el proceso inició de la implementación. En este caso es muy importante determinar si realmente se ha optimizado la gestión de inventarios dentro de la empresa. ¿A qué me refiero con ello? Y es muchas veces las empresas ajustan sus procesos al manejo de un WMS, cuando lo correcto es que el WMS se ajuste a los procesos de la compañía. Es por ese motivo que, bueno, se puede estar realizando el traslado del centro de distribución, pero lo importante y lo vital en este caso del WMS, en este caso particular, es comprender si realmente la automatización que estoy teniendo en el manejo de mi información, esa sistematización, la estoy haciendo adecuadamente. ¿Qué es lo que no se desea? No se desea, por ejemplo, incurrir en errores. Si, por ejemplo, actualmente el WMS cumple con los requerimientos necesarios para el manejo de mi operación. Si necesito, por ejemplo, el manejo de, no sé, de corta fecha, si necesito, por ejemplo, el manejo de surtidos, si necesito algunas lógicas de picking especializadas que mi WMS maneje, todo ese tipo de elementos también son factores fundamentales de analizar y comprender antes de realizar la implementación del WMS. Estaremos revisando otras preguntas que tenemos. Bueno, tenemos una pregunta de otro de nuestros asistentes y es, bueno, ellos tienen una duda, es una empresa que maneja un centro de distribución de electrodomésticos y nos dicen que tienen una alta rotación con promedio de 300 referencias. Con una opción económica, pues están pensando en optimización y buscan como una opción económica, pero muy funcional. En este caso, lo que es muy importante tener presente y es, primero tenemos que analizar qué significa económico. Cada empresa tiene criterios y capacidades financieras muy diferentes. Es por ese sentido que, y como factores importantes en la optimización de los centros de distribución, hablábamos de conocer las estrategias de las compañías. Es por eso que este es uno de los factores fundamentales para analizar esas capacidades y los criterios que tiene la compañía financieramente. Otra cosa muy importante es analizar qué significa también funcional. En este caso, ¿qué buscamos y qué es lo recomendable? Primero es entender los procesos, el manejo de los productos. Entonces, estamos hablando de electrodomésticos, podemos tener línea blanca, línea marrón, pero también conocer esos canales de distribución que tenemos a nuestros clientes, porque tenemos que analizar estos elementos. Al analizar estos elementos podemos determinar cuál sería lo óptimo para manejar los productos y de esta manera poder dar una solución que realmente impacte las operaciones. Esto es algo que típicamente se maneja dentro de un proyecto de centro de distribución y es poder darle la veracidad a nuestro cliente de que se han cubierto todos esos factores en los cuales pueden impactar altamente la operación de un centro de distribución. Y es que es lo que también busca la empresa, busca la comodidad de su personal, que no estén cargando tantos elementos. Al entender y comprender todos esos diferentes elementos, se puede brindar una optimización y es una solución factible como tal para el cliente. ¿Con qué fin? Que sea costo efectiva, que no sea algo que sea imposible o irrisorio de él alcanzar o tener. Bueno, estamos teniendo varias preguntas. Vamos a revisar qué otras tenemos por acá.
Bueno, perfecto. Tenemos otra pregunta de otra empresa y esta nos dice que actualmente tienen un WMS, pero no han logrado sacar el máximo provecho. La pregunta es, ¿cómo pueden lograr obtener el máximo rendimiento de esta herramienta para mejorar el manejo, pues para aumentar el rendimiento del centro de distribución? En este punto es muy importante tener presente algo y es cuando ya se tiene implementada como tal la herramienta, en este caso es un WMS, y no se está obteniendo los resultados esperados, es muy importante analizar cuáles procesos no fueron optimizados previamente y de igual forma, en este caso del WMS, analizar si la herramienta cumple con las capacidades suficientes para atender mi negocio. En este caso es si nuestra herramienta tiene la capacidad de manejar toda la complejidad que tiene mi organización. Si tengo muchas particularidades y tenemos que generar, no sé, muchas adecuaciones a mi WMS que ya en este momento no logra soportar cómo está actualmente mi operación, todos esos son elementos necesarios para entender y comprender. De igual forma, no solamente aplica cuando se está teniendo una herramienta como el WMS. Puede que alguna otra empresa tenga ya implementado algún clasificador automático, esté manejando un Pick to Light, esté manejando ya alguna herramienta de automatización. Lo importante es si en el momento en el cual se estuvo realizando la implementación de dicho producto, no se ha logrado tener la capacidad de procesamiento necesario, es muy importante ver cómo estamos manejando este proceso. Algo muy fácil y muy básico es, hemos encontrado en empresas que manejan grandes sorters y la capacidad de procesamiento del sorter, ellos le prometieron, no sé, que eran 2000 cajas por hora. ¿Qué ocurre? El sorter no va a crear producto nuevo, ¿verdad? Estas herramientas, por ejemplo, un Pick-to-Light, un sorter, algún otro tipo de elemento, no genera producto nuevo, no te va a estar clasificando 2000 cajas diarias. También es importante analizar los procesos previos de cómo estás alimentando esa máquina, cómo estás alimentando dicha herramienta, porque si tú no lo estás alimentando con lo que tú necesitas, pues básicamente no vas a tener los resultados esperados con la implementación de dicha herramienta. Eh, tenemos otra pregunta y listo, tenemos una pregunta que ¿es posible optimizar los procesos y hacer que la automatización sea escalable en el tiempo? Esa es una muy buena pregunta y sí, es factible realizar esto. ¿Qué es muy importante acá? En este punto, muchas empresas lo que desean es iniciar optimizando sus procesos y al optimizar sus procesos van a encontrar que tienen que realizar unas prácticas adecuadas para sus procesos, para su compañía como tal. Ya después de esto, es muy importante conocer que la automatización escalable se puede dar de acuerdo a los niveles de volúmenes que tiene y maneja la empresa. Es decir, actualmente la empresa puede tener unos volúmenes muy bajos de despacho de producto o de unidades que están siendo picadas, pero lo que puede realizar es una optimización de su proceso de picking del producto. Puede optimizar su proceso de picking y se establece que cuando la empresa cumpla unos niveles de picking, no sé, el volumen de picking, pase de ciertos niveles, se aconseja que vaya pensando en la implementación de una automatización. Eso permite que la automatización sea escalable y le brinda también al centro de distribución, a la compañía, entender qué implica los crecimientos de su empresa. Implica cuando estoy proyectando mis ventas de aquí a 10 años,
y veo que voy a triplicar mi operación actual, es muy importante ver y analizar también cómo voy a soportar logísticamente el crecimiento de mi organización. Bueno, tenemos varias preguntas más. En este momento vamos a realizar un sondeo y en este sondeo lo que queremos es entender si sus expectativas del curso fueron satisfechas o no. De igual forma, pueden ir realizando más preguntas y debido a que tenemos muy poco tiempo ya, estas serán resueltas mediante correo hacia ustedes. Espero que hayan tenido una grata experiencia en este webinar y que sigan asistiendo a todos nuestros webinars. Bueno, finalmente deseamos darles muchas gracias por su asistencia en el día de hoy y dejarles aquí nuestro correo de contacto para cualquier duda adicional que ustedes lleguen a tener, consultas generales. Con mucho gusto estaremos atendiéndolas. Que tengan un feliz día. Hasta luego.